lea su Biblia, mi hermano, eso es muy importante. Gracias a Dios. Amén. Saludarlo en esta noche a todos mis amigos que están escuchando, a los hermanos que están en casa. Bendecirlo desde aquí de Casa de Oración, Fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Y esta palabra va para ti. Amén. Que llegue a tu corazón y puedas reflexionar. Amén. Vamos a orar por la palabra de Dios. Jesús, te doy las gracias. Gracias, Jesús, amado, por este precioso día. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que va a llegar a los corazones. Gracias, Jesús, Padre mío, Jesús, amado. Quiero darte la gloria, la honra, Señor, porque solo tú eres el camino, solo tú eres la verdad y solo tú nos perdonas, nos restaura, nos amas, Señor. Gracias, Jesús, por cada familia que está esta noche en este lugar. Queremos bendecirle en tu nombre porque son valientes de estar en este lugar, Señor Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, que tu palabra vaya hasta los confines de la tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pueblo amado. Ahora vamos a leer la Biblia. Lea juntamente conmigo, ayúdeme. Vamos a irnos a Segunda de Reyes. Amén. Segunda de Reyes 4. Avíseme cuando salga en la pantalla, diga un amén. Y así vamos a leer. Bueno, vamos a leer el número 4 del 1 hasta el 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 de mis hijos por siervo. Y Eliseo dijo: ¿qué te haré yo? Declara, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasija prestada, de todos tus vecinos vasija vacía, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuanto una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traerme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasija. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vive de lo que queda, A mí me gusta siempre leer con calma la palabra, porque así usted va meditando y va absorbiendo. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Amén. Aquí vemos, mi hermano, que Dios siempre abre una puerta. Gloria a Dios. Dios siempre abre una puerta para sus hijos en el problema. Dios nunca nos va a dejar. Dios nunca nos abandona. Por eso yo le puse: en la aflicción, ¿a quién acudimos? En una aflicción, en un problema, ¿dónde iré yo? Sino a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él es el único que abre puertas. Él es el único que va adelante, abriendo esa senda. Aquí vemos en esta historia hermosa y bella, uno de los hijos de la fe de los profetas murió con una deuda. Y el acreedor le cobraba a la viuda. Es una cosa, hermano, que aquel hombre murió, ¿verdad? Y dejó una deuda. Pero vino, dice el acreedor, ¿verdad?, a cobrar aquella deuda. Pero no solamente él vino a cobrar, porque si no pagaba,
se llevaba uno de sus 2 hijos para hacerlo esclavo y así pagaría la deuda que había dejado el marido, ¿no? Pero vemos aquí que siempre Dios está ahí para ayudarnos. Por eso dije, en esta aflicción, ¿a quién voy a acudir más que a Dios? Ella tenía que ir corriendo y ella sabía orar y ella era creyente porque su esposo amaba a Dios. Era un hombre fiel que amaba al Señor, lo dice la palabra de Dios. Pero aquí vemos también esta mujer viuda se enfrentaba a un grave problema, pero tomó una buena decisión, muy sabia esta mujer, de ir corriendo, ¿verdad?, donde estaba el profeta Eliseo. Y habla con él, seguramente que con ella, con esa aflicción y el problema que tenía, ella acude al profeta, ¿verdad?, a pedirle ayuda o un consejo, ¿verdad? Entonces ella tomó una buena decisión en este problema que ella tenía, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ella corrió donde estaba el profeta. Gloria a Dios, aleluya. Pero había decidido esta mujer seguir adelante a pesar de ese problema, de esas dificultades, seguir adelante en esa situación grave que tenía, ¿verdad? Pero ella nunca se rindió. Ella dijo, yo voy a seguir adelante. Aquello que le dijo el profeta Eliseo. Entonces aquí vemos una mujer de fe, una mujer que creyó en Dios, una mujer pues que era grave su problema. Pero sabemos que cuando creemos en Dios, todo es posible. Dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que de él que se acerca a Dios crea que lo hay todo. Es galardonado de los que le buscan. Entonces vemos que si nos acercamos a Dios, como esta mujer que tenía grave problema, ella confió en Dios, ¿verdad? Activó la fe en aquella circunstancia que tenía porque era la situación bien grave. El creador, el cobrador venía y si en ese tiempo, ¿verdad?, cuando tenía una deuda, se podía llevar sus hijos o cualquier cosa que tuviera. Bueno, dice así la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, pero aquí es importante cuando nosotros creemos en Dios, activamos esa fe y no nos rendimos. Y esta mujer, ella corrió al profeta. Eso es buenísimo lo que hizo. Pero también dice en el versículo 2, Eliseo le dice, ¿qué cosa tiene en casa? ¿Qué cosa tienes tú en casa? Le pregunta Eliseo, ¿verdad? ¿Qué cosa tienes tú en casa? ¿Solo una vasija de aceite? Qué poco, ¿verdad? Qué poco, una vasija de aceite. ¿Cómo se sentiría la aflicción y el desespero de esta mujer? Esa situación era muy, muy dura, ¿verdad? Con una deuda. Solo tenía una vasija de aceite. Y digo, ¿yo qué hago con esta vasija de aceite? Pero sin embargo, esa vasija de aceite fue suficientemente para recibir aquel milagro que ella necesitaba. Dígame, Dios resolvió su problema con una vasija de aceite. Gloria a Dios, ese problema que ella tenía y ella activó y todo lo que le dijo el profeta Eliseo, ella lo hizo con fe, porque aquí vemos que ella lo hizo con fe, ¿verdad? Eliseo le dijo, ¿qué cosa tienes tú, verdad, en tu casa? Y ella dijo que solamente tenía aceite, ¿verdad? Entonces vemos que ella activó ahí la fe, ¿verdad? Entonces eso fue grandemente suficiente. ¿Cómo sería la aflicción de esta mujer con aquella deuda? Porque si no pagaba se llevaban sus 2 hijos, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ella activó esa fe, ¿vale? Y vemos también en el versículo 3 dice,
él le dijo, ve, Eliseo le dijo, ve, Eliseo le dio una orden a la viuda. Ve, le dijo a la mujer, ve, obedece, ve y busca, ¿verdad? Entonces ella se fue. Ella tenía un buen testimonio porque ella obedeció esa orden que le dio el profeta. Y vemos como tenía un buen testimonio, entonces vemos que ella fue a buscar casa por casa vasija prestada. Si usted lee en el versículo 3, el profeta le dice, Eliseo, le da una orden para que ella vaya a buscar, a prestar vasija vacía, ¿verdad? Pero como esta mujer obedeció, ¿verdad? Que en la obediencia está la bendición. Ella fue con sus hijos, pero yo creo que esta mujer era una mujer muy humilde, ¿verdad? Para que la gente le prestara vasija vacía, pero tampoco ella reveló para qué era, aquí no lo dice, ¿no? Entonces el profeta Eliseo le dice, ve y busca. Y ella fue y ella obedeció esa orden, obedeció la palabra que le dijo el profeta Eliseo. Y vemos aquí que ella buscó bastante vasija vacía. ¿Ah? Gloria a Dios. Y dice también, grandemente vemos que ella buscó y trajo esas vasijas vacías. Mas vemos aquí también en esa obediencia de la viuda, ¿verdad? Al profeta, que ella hizo, tenía humildad. Pero ella no reveló el secreto. Ella fue con sus hijos a buscar. Qué bueno eso cuando nosotros entendemos la palabra, lo cogemos la palabra y nosotros lo ponemos en práctica. Eso es muy importante que usted, cuando Dios le da una palabra, usted pueda tener fe, confiar en el Señor. O cuando tenemos una enfermedad bien grave y a veces somos rechazados por los médicos, ¿verdad? Pero esta mujer tenía una necesidad y ella obedeció obedientemente. Y vemos aquí también el versículo 4 y 5, ¿verdad? Entra luego y encierra tu puerta. Y ella cerró la puerta y ella entró con sus hijos. Ahí en el versículo 4 y 5 hay una unción, vemos aquí una unión, vemos en esta familia que ella entró a su cuarto, a su casa, entró, cerró las habitaciones, entró con sus hijos, con las vasijas más. Pero aquí vemos una unión de familia. En el momento de crisis, vemos también que cuando hay una crisis en una familia, lo que hacemos a veces es separarnos, ¿verdad? Cuando hay un problema grave, porque ella tenía esa deuda que había dejado el esposo. Amén. Pero ella y sus hijos entraron y cerraron la puerta, ¿verdad? Y fueron unidos, se unieron la familia en ese momento de crisis. Sus hijos obedientemente, ellos se pusieron con su mamá, ¿verdad? Y vemos aquí esta familia unida, ¿verdad? Y que hicieron esa unión entre ellos. Y no hubo ese pleito, esa pregunta de decir a sus hijos, ¿por qué esto, mamá? ¿O por qué esto? No, obedientemente ellos se unieron, esa familia, en esa crisis, ¿verdad? Que tenía esta viuda. Y sus hijos obedecieron y también fueron a traer vasijas de los vecinos, esas vasijas prestadas, ¿verdad? Y vemos también el versículo 6, dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, cesó el aceite. Mientras la vasija más de aceite, ellos ponían la vasija, derramaban más, pero llegó un límite que cesó la bendición. Ahí ya no hubo más, no hubo más vasija. Entonces vemos que esa bendición hasta ahí, ¿verdad? Porque ya no había más vasija. Entonces vemos aquí esta bendición grande. ¿Por qué? Por esa fe que tuvo esta viuda, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que creer en Dios firmemente. Tenemos que creer con esa
con ese corazón delante de Dios, confiar en Él, con ese compromiso que tenemos con Dios, más unción del Espíritu Santo vendrá sobre nuestra vida cuando nosotros disponemos nuestra vida como esta viuda, ¿verdad? ¿Verdad? Solamente tenía el aceite, pero vemos aquí cómo esa fe ella activó, ¿verdad? Y vemos aquí dice que cuando las vasijas ya todas se llenaron, cesó el aceite, ¿verdad? Entonces vemos ahí una bendición, vemos cómo ella activó la fe, ¿vale? Cómo vemos que cuando nosotros activamos el Espíritu Santo en nuestra vida, puede haber muchas cosas, milagros, ¿verdad? Es una gran bendición, ¿verdad? Entonces vemos aquí también, dice, el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida. Cuando Dios está en nuestra vida, somos guiados por Él. Dios nos habla como Dios le habló a esta viuda y ella activó su fe. Vemos ese milagro tan precioso, lo que hizo el Espíritu Santo, porque si ella no haya creído, con una botellita que tenía de aceite llenó muchas vasijas. Hasta que no hubo más vasijas, ahí fue cuando cesó ya el aceite. Amén. Entonces vemos aquí también, dice el versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios. La mujer vuelve al profeta para contarle el milagro sucedido y ella pudo pagar todas sus deudas que tenía sobre esa deuda que dejó su esposo, ¿verdad? Fue una gran bendición de Dios, suficiente fue para vivir con sus hijos y pagar al creador que él iba y le cobraba. Sin ningún problema, ella entonces vemos que ella tuvo que pagar con ese aceite que vendió, yo pienso que fue suficiente, ¿verdad? Y pudo pagar esa deuda, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo nosotros podemos, ¿verdad?, tener esa fe cuando usted tenga un problema. Cuando usted, me decía una hermana el otro día, hermana, yo no tengo para pagar el alquiler, pero ella vino a la iglesia, se puso a orar y al día siguiente tuvo que pagar su alquiler, 700 euros. Entonces vemos que ella me dice, présteme, pero era mucho dinero. Pero yo le dije, tranquila, que usted confíe en el Señor. Entonces ella activó la fe y al día siguiente pudo pagar. Así fue lo de esta viuda, ¿verdad? Entonces vemos que ella fue al profeta y le contó el milagro sucedido, pero fue suficiente para pagar todas sus deudas que tenía esta mujer. Diga un amén. Y vemos aquí que ellos pudieron resolver ese problema. Vemos también, dice, en primer lugar, ese problema fue resuelto de esta viuda, ¿verdad? Y en segundo lugar, era una mujer de fe. Y en tercer lugar, fue obediencia. Y en cuarto lugar, tenía un buen testimonio esta mujer. Y en quinto lugar, mantuvo su familia unida en eso que ella creía, ¿verdad? Ella estuvo unida con sus hijos, su familia. Y dice, y fue sabia con el milagro que recibió, porque ella cuando fue a prestar las vasijas, ella no dijo, présteme vasija, porque va a haber un milagro. No, ella fue y prestó vasija. Tampoco no le preguntó al profeta, ¿verdad? Entonces ella creyó en lo que le dijo, ¿verdad? Entonces vemos aquí una mujer sabia, una mujer que Dios escuchó su oración, ¿verdad? Y vemos también cómo ella pudo pagar esas deudas. Era una mujer de fe, una mujer obediente, tenía un buen testimonio. No era cualquier mujer, ¿verdad? Porque si ella fue y prestó y le prestaron bastante, ella mantuvo su familia en unidad, en la obediencia de Dios. Y fue sabia con ese milagro que recibió de parte de Dios. ¿Podemos decir amén? Entonces vemos aquí que Dios dice, declara qué tienes en casa. Dios puede utilizar lo poco, dice, que tengamos para suplir tu necesidad. En los momentos de dificultad, la necesidad, debemos acudir siempre a Dios, que Él es todopoderoso, que Él puede ayudarnos. En cualquier situación,
Él solamente nos puede ayudar como Dios hizo con esta mujer viuda, ¿verdad? Esa preocupación, esa aflicción que ella tenía porque iba a perder sus 2 hijos, ¿verdad? Entonces, el hombre había muerto y le dejó esa deuda. Pero vemos aquí lo maravilloso de esta historia, cómo Dios resolvió ese problema con solamente ese aceite, ese poco de aceite que tenía ella. Dios hizo grandes maravillas y pudo, ¿verdad?, pagar esa deuda. Entonces confiemos en el Señor, ¿verdad?, Todopoderoso, y que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo siempre nos revele y que siempre usted crea en el Señor, active esa fe que es muy importante, que solamente es el único que puede resolver todo problema y que puede sanar también. Entonces aquí es importante la obediencia, la fe, ¿verdad? Y poner en práctica todo lo que aprendemos de la palabra de Dios. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Gloria a Dios, aleluya.